En el día de hoy tenemos la oportunidad de hacer una entrevista especial y justamente tiene ese macro interés porque es uno de los ministros que más incide en la vida práctica, en el desarrollo y en las soluciones que la gente reclama, porque el transporte es justamente esa movilidad, una de las cosas que más en un país impactan en su desarrollo y en su día a día. Gracias por tener la cortesía de aceptar nuestra entrevista. Está con nosotros el ministro de Obras Públicas, ingeniero Gonzalo Castillo. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los televidentes. Muy contento de estar aquí nuevamente en CDN, donde me siento como en mi casa. Así que a la disposición de ustedes para tocar todos los temas de actualidad que ustedes consideren. Mire, ministro, la tentación de uno comenzar a hablar con el dirigente político Gonzalo Castillo de los afectos y confianza del presidente Medina, las tentaciones son altas, pero yo creo que debemos comenzar, si estamos de acuerdo, por el ministro de Obras Públicas, porque aquí hay una deuda social acumulada también en lo que tiene que ver con las construcciones, las necesidades de la gente. Podríamos hablar un poco del trabajo que viene realizando el ministerio y sobre todo, ¿cuáles son las prioridades? ¿De qué manera define el Ministerio de Obras Públicas cuál carreterita arreglar, cuál puente va primero? ¿Cómo ustedes se enfrentan a esta deuda social tan grande? ¿De qué manera esto se hace? Sí, bueno, primero decirte que tendríamos que hablar por región para poder explicar qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué estamos haciendo y qué pensamos hacer. Y luego entonces dividir por obras grandes, obras medianas y cosas muy pequeñas del día a día, pero que afectan a comunidades o que afectan a los ciudadanos. Sí, no, pero la pregunta es un poco, yo sé que se está haciendo muchísimas cosas, uno lee los periódicos, pero el asunto de qué manera, por ejemplo, los productores de café del norte de Baní, hace 30 años que solicitan el arreglo y construcción de algunas carreteras, tramos carreteros pequeños, ¿no? Pero todavía no han sido satisfechas esas demandas. ¿De qué manera se define, bueno, los del norte de Baní no, vamos con los de Salcedo primero? ¿Cuál es el criterio? Bueno, el criterio es, en primer lugar, qué tanto afecta a una zona productiva. ¿Qué tan productiva es la zona? ¿Cuántos habitantes son afectados? No es lo mismo un tramo carretero que afecta a 2.000 personas que un tramo carretero que afecte a 40.000 o 30.000 personas. Entonces eso nos lleva a nosotros a establecer prioridades. A veces quisiéramos hacer más y podemos hacer más, pero tenemos que saber que tenemos una ley de contrataciones y compras, que ahora todo tiene que ser a través de los procesos de esa ley. Para poder y hacer un proceso de contratación de una obra, cualquiera que sea, necesitamos primero tenerlo en el presupuesto de la Nación. Una vez está en el presupuesto de la Nación, obtener una certificación de fondo. Después que el presupuesto nos da certificación de fondo, empezamos el proceso de licitación, que puede durar de 4 a 5 meses. Eso teniendo en cuenta que ya previamente se hicieron los estudios, diseños y presupuestos de esa obra que se iba a hacer. Entonces, nos estamos yendo a un camino que para arrancar una obra, una vez se toma la decisión, se necesita un proceso hasta de 1 año y medio, y cuidado si no 2 años. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué nos pasó? Durante 4 años y medio trabajamos arduamente, y aparte de las obras de infraestructura grande, trabajamos mucho y reconstruimos cerca de 6.000, 7.000 kilómetros de caminos vecinales. Pero cuando entramos en octubre del 2016, con la tormenta Matthews, con el huracán Matthews, que afectó la zona sur del país y afectó a Haití, luego vinieron las lluvias de noviembre y diciembre del mismo año, del 16, que provocaron que 15 provincias fueran declaradas en emergencia. Eso es medio país. Después vinieron las lluvias de marzo y abril del año pasado, del 17, y finalmente en septiembre pasado tuvimos los huracanes Irma y María, con una diferencia de 8 o 10 días, que también. Y entonces muchas de las cosas que habíamos ejecutado, de las realizaciones que teníamos, volvieron atrás. El país tendrá que tomar una decisión en términos si hacemos caminos vecinales, que es un drama de todas las provincias. El típico camino vecinal que cuando viene lluvia se daña. O si hacemos caminos vecinales bien hechos, con estabilización de suelo cemento, con sus obras civiles para canalizar las aguas. Y que no importa que vengan tormentos o lluvia, esos caminos pues seguirán ahí asfaltados y como Dios manda. Pero
tenemos recursos para eso. Entonces tenemos un presupuesto sumamente limitado y entonces hacemos lo más que podemos. Obra Pública trabaja, por ejemplo, con equipo propio, con personal propio. También trabaja en asociación con las alcaldías. A veces la alcaldía dice, yo voy a hacer la acera y los contenedores, yo con las brigadas. Entonces yo le digo, yo te doy el cemento. A veces ellos dicen, mira, yo voy a poner los equipos para trabajar estos caminos, dame el combustible. Y yo le doy el combustible. O simplemente, que es la manera, digamos, donde no ocasiona menos trabajo, es cuando hay un contratista que tiene un contrato asignado, y entonces esa es la manera más sencilla de hacer una obra. Porque cuando tratamos de hacer una obra, lo que se llama por administración, que la hace Obra Pública con su personal y su equipo, pero el cemento hay que comprarlo. Si hace falta no tuve que comprarlo. Y el factor nosotros no tenemos como ministro de Obra Pública ningún límite discrecional, ni de 100,000 pesos. Y yo pienso que a la ley habrá que revisarla, porque no puede tener un ministro que vaya a una comunidad, que hay un tema de emergencia, que a veces son temas que tienen vidas en peligro, y haya que hacer un proceso normal. Habrá que buscar alguna manera, porque eso que tú dices, el tiempo. Sí. El tiempo, eso es importante. O sea, porque, por ejemplo, quizás en los campos del norte de Baní no vive tantísima gente. Ahora hace por lo menos 30 años que hay una demanda y pasó Hipólito, llegó Leonel, pasó Hipólito, llegó Danilo, y esas cosas siguen pendientes. Entonces, ustedes toman en cuenta también el elemento sí, es que tenemos muchas obras insatisfechas, pero también hay que ver cuando tú haces una inversión, que esa inversión se repaga. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en el 12 al Estado, la circunvalación norte de Santiago, que tú sabes bien, tenía 19 años que se había iniciado. Y nosotros la terminamos en 8 o 9 meses. El Boulevard Turístico del Este tenía 12, 14 años y lo terminamos en 11 meses. Y así hicimos obras de infraestructura que impactaban directamente la productividad. El gran auge que hemos tenido y el gran desarrollo y las grandes inversiones que tenemos en el polo de Bávaro, Punta Cana, Capcana y todo en la zona este se debe a que los inversionistas, los hoteleros entendieron que había llegado un gobierno que iba a hacer las obras de infraestructura que ellos tenían años pidiendo. Y tan pronto ellos vieron la muestra que entregamos el Boulevard Turístico del Este, entregamos la circunvalación de Romana, entregamos el tramo ampliado a 4 carriles San Pedro Romana, terminamos la circunvalación de San Pedro Macorís, iniciamos Ubero Alto Miche también. Todo eso en el primer año. Cuando ellos vieron eso, por eso es que el ministro de Turismo dice, como una medida de medición, que entre el 2003 y el 2013, en 10 años, crecimos 1,5 millones de turistas en la llegada al país. Y lo mismo había pasado del 1993 al 2000, lo mismo había pasado del 93 al 2003. O sea, estábamos creciendo 1,5 millones cada 10 años. Eso es lo que había pasado en los últimos 20 años. Sin embargo, del 2013 al 2016, en solo 3 años crecimos 1,5 millones. ¿Por qué ese acelerón en el crecimiento del turismo? Bueno, porque el sector, las inversiones van donde hay un gobierno comprometido con hacer las infraestructuras que van a demandar sus inversiones. Ministro, la pregunta que haría 1 millón de cibaeños de 1 millón que pudiese entrevistarlo. El tema de la autopista Duarte. Sabemos que la seguridad es un asunto de primerísimo orden aquí porque tenemos las autopistas dando el mayor número de muertos. ¿Cómo entonces manejar el tema de que está el pendiente de la autopista Duarte? ¿Lo han visto? ¿En qué orden de prioridad está? ¿Está como un cascarón en un tramo? Y métale ahí mismo, ministro, lo de la rabalización de la autopista Duarte convertida en una vil carretera por tantos cruces y todo este tipo de cosas. Sí, bueno, ahí tenemos un defecto de origen. Cuando se amplió la carretera Duarte 94-96, no se hicieron los retornos operacionales. Sí, no se construía con ese criterio en ese tiempo todavía. Entonces, no se construyeron retornos y la gente entonces comenzó a hacer cruces ilegales. Creo que tenemos un inventario de 154 cruces ilegales, que son la causa principal de los accidentes. Pero en la Duarte hemos estado trabajando. Lo que pasa es que también en ese entonces se construyó con alcantarillas de tubo. Y tenemos 66, 67, 60 y pico de alcantarillas que ya han colapsado, que están sedimentadas. No trabaja su sistema de drenaje, no trabaja el drenaje, que esa alcantarilla es para que las aguas crucen de un lado a otro, sin afectar la vía. Y entonces
como esas alcantarillas están sedimentadas, entonces el agua afecta más la vía. Nosotros hemos hecho mejoras constantes en la autopista Duarte, pero necesita una intervención mayor. Por ejemplo, hicimos el segundo punto de más muerte por kilómetro, estaba en el cruce de Piedra Blanca, en la Duarte. Sí. Eso se eliminó, se construyó un elevado ahí, y Piedra Blanca, que es una comunidad dividida al este y al oeste por una autopista de alta velocidad, hoy ya no tiene ese problema. Pero también el cruce de la carretera que va de Rancho Arriba, Juan Adrián, hasta la Duarte, también se le hizo un distribuidor, un elevado que cruza de un lado a otro con todos sus ramales de distribución. Y acabamos de asfaltar en los últimos 3-4 meses, asfaltamos cerca de 35 kilómetros completamente recapeados de la autopista Duarte. Y ahora estamos trabajando, vamos a trabajar ya, creo que si no empieza esta semana, será la semana que viene, de un tramo de la Duarte pasando por La Vega. El tramo Bonao-La Vega. Que también presenta un deterioro, pero es una intervención mayor. Si nos ponemos a hacerle lo que hay que hacerle a la autopista Duarte, construir sus retornos operacionales, reconstruir todas esas alcantarillas, y recapearla y señalizarla como Dios manda, y lo del derecho de vía, eliminar la arrabalización. Ajá, o sea, sale más barato comenzar por detener la arrabalización, un asunto del poder y de la aplicación de la ley, aunque genere impopularidad, porque lo que pasa es que los gobiernos del PLD no les gusta tocar puntos que le puedan restar popularidad. No son fáciles ustedes. Nosotros, entonces a veces hay que tomar decisiones antipáticas, pero necesarias para el resto de la población. El Ministerio de Obras Públicas tiene jurisdicción sobre lo que se llama el derecho de vía, que son a veces 25 o 30 metros a partir del eje central de la carretera. Entonces, cuando son terrenos privados, no tenemos nosotros potestad. No hay por eso tú ves que en el tramo 1 de la circunvalación de Santo Domingo hay mucha arrabalización a ambos lados. Sin embargo, en el tramo 2 tú no ves ninguna, cero. ¿Por qué? Porque son terrenos privados, mientras que aquellos son terrenos del CEA. Entonces nosotros no tenemos jurisdicción. Nosotros, si se acerca mucho la Comisión Policial y Militar, la patrulla, van y lo tratan de convencer por las buenas que tienen que retirarse. Lo mismo está pasando en Circunvalación Romana, pero están fuera del derecho de vía. Tú pasas y lo ves cerca, pero no están dentro del derecho de vía. Nosotros hemos pensado incluso ahí hacer una pared, como lo hace Miami, que en esa autopista de alta velocidad tiran una pared para evitar incluso la interacción de... Porque en Miami incluso había un tramo en la I-95 que tiraban piedra de una comunidad, tiraban piedra a la I-95, se accidentaban y asaltaban a la gente. Y aquí se dan algunos casos así también parecidos. Ministro, usted tocó un tema importante, la Comisión Policial y Militar. Han hecho un trabajo excepcional. Hay una observación importante. La jurisdicción de ellos parece más bien enfocada en dar asistencia vial. Entonces, existe la inquietud de por qué no asignarles también un acápite de ser asistentes de la seguridad, porque con eso se potenciaría una doble función de esas patrullas. Sí, realmente es así, nuestro rol es de asistencia y de protección, porque cuando estamos contigo, te protegemos. Pero no tenemos nosotros jurisdicción para poner una multa, de tener un vehículo que va a alta velocidad, de tener a un vehículo que está haciendo algo inapropiado. No se puede hacer un one-two porque sería un buen servicio a un tema de la seguridad. Caliente con Claudio Francesca, déjale entrar en lo suyo, hija. No, pero Pablo, es que en la autopista ellos te dan un servicio vial súper efectivo, pero estás ante un militar que podría muy bien también hacer el trabajo de seguridad. Bueno, tú sabes que yo soy el responsable de relaciones públicas de esa comisión, pero una de las cosas hermosas, sobre todo cuando yo veo un vehículo, y se lo decía fuera del aire al ministro, humilde, un Toyota Corolla 2002, y veo esa comisión resolviéndole el problema. A veces es una dama que va manejando. La sostenibilidad de eso está garantizado, porque ustedes, aunque sea un Mercedes-Benz 500, no le cobran, eso es gratis. No habría que buscar la manera de que eso sea sostenible. Por ejemplo, a la clase media, a partir de ciertos vehículos, que uno pague algo para los fondos, porque... Bueno, dos cosas. Primero, como tú decías, nosotros pensamos que pudiera haber una sinergia importante en términos de tener mayor control a las funciones que son de las DGCET o que son propias de la Policía Nacional. Pudiéramos trabajar en eso y que nosotros tengamos un rol más ampliado de asistir, pero si nos vamos a la parte de persecución, entonces vamos a debilitar la parte de asistencia. Exacto. Entonces ahí tendríamos nosotros que, en lugar de asistir, tendríamos entonces la parte contraria, que es la de penalizar. Y en términos de la sostenibilidad, es posible que en un futuro
podamos hacer un cobro por la asistencia y sería justo. Incluso el programa nacional, del programa de las Naciones Unidas, nos visitaron hace 2 años, ellos quedaron impresionados con el servicio, dijeron que nunca habían visto este servicio tan completo a nivel mundial. ¿De dónde vino esta idea? Y entonces gratuito a la población. ¿De dónde salió esta idea? Porque ellos decían, ahora te digo, porque ellos decían que existía el servicio, algunos componentes del servicio, y mencionaron varios países, pero que tenían un costo, que te cogían tu matrícula, tu placa, y si tú no podías pagar una tarjeta, te llegaba la cuenta al cargo. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, cuando yo fuimos nombrados en el Ministerio de Obras Públicas, yo me encontré que me dijeron, ministro, ¿y qué usted va a hacer con la comisión militar? Yo digo, ¿qué es eso? Oh, por ahí 500 y pico de soldados. Digo yo, pero ¿y están armados? Sí, están armados. Digo, espérate, yo no sabía esto. Entonces, ya en septiembre, pensando qué hacer, uno que ha viajado mucho, yo dije, y entonces ya teníamos el peaje de las Américas. Entonces dijimos, mira, ¿por qué no darle utilidad a estos hombres que tenemos aquí que no están haciendo nada? La gente necesita protección. Ustedes recuerdan que se hablaba mucho de los asaltos a la gente que iba al aeropuerto o que venía del aeropuerto, a los camioneros que se quedaban. Incluso los sindicatos no hicieron un reconocimiento y yo no entendía por qué. Y era que ellos, y cuando me dieron el reconocimiento, nos dijeron que cuando ellos se les dañaba un camión y llevaban la carga, aparecían unas bandas y les quitaban la carga. O cuando venían de regreso, después de haber vendido la carga y venían con el dinero y se le dañaba, tenían algún percance, entonces también le asaltaban. Y eso se acabó, eso fue eliminado. Por eso cuando se habla de seguridad ciudadana, yo le digo a la gente que hemos avanzado, no vean nada más, que somos un país cada día más cosmopolitan, más grande, y las informaciones vuelan más rápido y llegan más rápido. Quizá en el pasado sucedían cosas que nadie se enteraba, ahora las cosas son al instante. Pero en materia de seguridad ciudadana hemos mejorado mucho y como muestra, esos 5 servicios de protección y asistencia vial, que son los de protección, los talleres móviles, gomeros móviles, las grúas y las ambulancias, pero también los del 911. Que cada día se expande más, porque es un tipo de seguridad. Cuando tú tienes un incidente, porque la seguridad no es que te asalten nada más, la seguridad es todo. O sea, cada día el país avanza en la dirección de tener más y mejores servicios a favor de la población. Bueno, ministro, no hace el reconocimiento, para no ser mezquino, al Ministerio de Obras Públicas en ese sentido. Yo creo que por crítico que uno quiera hacer del ministerio, esa parte, yo siempre he hecho el reconocimiento, como uno es tenaz y constante en la crítica a la rabalización institucional y al problema de la inseguridad ciudadana, ya fuera del control de obras públicas, sino por ejemplo en las ciudades. Ese es otro tema. ¿Qué vamos a hacer, ministro, con las obras paralizadas que pertenecían a Odebrecht? ¿En qué está eso? Sí, te voy a decir eso ahora mismo, pero antes creo que no te contesté algo claro sobre la parte del norte, el camino de Baní. De la buena noticia. Atención, Baní. Atención, Baní. De 30 años. Es que tenemos mucho pendiente todavía. Todavía tenemos una deuda social acumulada, pendiente de saldar. Pero ustedes saben que el presidente Danilo Medina es muy rígido con los déficits y con el manejo del presupuesto y la estabilidad macroeconómica. Y al final eso es un tema de recursos. Es un tema de recursos. Entonces, quiero admitir aquí que sí tenemos mucho pendiente. Vamos a tratar de tener lo que queda del 18 y el 19 y lo que tocaría del 20, ver cómo avanzamos más, lo más que podamos, en términos de cumplir con esa deuda social parcialmente, por lo menos, porque ahí tenemos la circunvalación Baní. ¿Eso arranca, enero, febrero arranca? Queremos ¿Cero ver, mata cero? Sí, queremos ver si nosotros en febrero o marzo estamos trabajando para inaugurar a principios del 20. Pero estamos también terminando la circunvalación de Asua, estamos terminando la circunvalación sur de San Juan, estamos concluyendo la circunvalación de Santo Domingo, empatándola con la de Samaná, que va a sacar 40.000 vehículos del centro de la ciudad. O sea, estamos terminando la prolongación circunvalación norte de Santiago, que conecta la Duarte, donde termina la circunvalación, la conecta con Cienfuegos, tiene 3 puentes y sale allá la Panamericana. Es conectando la circunvalación sur con la circunvalación norte, creando un anillo que también va a incidir fundamentalmente en el desempeño del tránsito positivamente de la ciudad de Santiago, la segunda ciudad más importante de nuestro país. Y en términos de Odebrecht, mire, mi opinión personal es que Odebrecht, una vez ellos tienen un recurso de amparo para que se les rehabilite,
que una vez la justicia le dé, vote ese recurso de amparo si es positivo, porque se rehabilite, es de que ellos sí continúen trabajando. Okay, ¿Por qué yo le digo esto? Mire, en Estados Unidos, Odebrecht ha seguido trabajando. Todo el corredor y ampliación del importante corredor de la 836, que va desde Miami Beach hasta cruzando de este a oeste, cruzando el aeropuerto de Doral Park para allá, que es importantísimo. Ellos han seguido trabajando. Y en otras obras en Estados Unidos. En Panamá, ellos han seguido trabajando y terminaron el metro y van a hacer una ampliación del metro. El aeropuerto de Panamá, que ellos lo están tienen a cargo su trabajo, acaban de aumentarle de 600 y pico millones una nueva ampliación que se dieron cuenta que era necesaria, y el contrato pasa a más de $1.000 millones. El presidente Santos en Colombia han seguido trabajando y dijo antes de salir, una semana antes, que él era partícipe de que Odebrecht siguiera trabajando. Sobre todo el asunto de las 6 obras paralizadas, porque ya es una empresa muy marcada, ya lo de volver a hacer negocio con Odebrecht es otro tema, pero ahí están los 12 kilómetros, corrígame, de San José de Ocoa, donde están los invernaderos. Está lo de Rancho Arriba, lo de Rancho Arriba, Sabana Larga, para terminar es importante. 12 kilómetros, ministro, ¿en qué están esos 12 kilometritos? Pero mire, déjame decirte, en el 2006, ajá, porque este caso de Odebrecht podría parecer que es único. En el 2006, la compañía Siemens, alemana, y eso está en Google, ahí cualquiera lo puede buscar, cualquier de los que me escucha, se le descubrió un proceso parecido a lo que pasó con Odebrecht, y tenían eso en 54 países del mundo, oficinas para esos temas. Sin embargo, se fueron llevados a juicio, se dictaminaron las consecuencias del lugar, las multas del lugar que se acordaron. Sin embargo, a Siemens se le permitió seguir trabajando en toda parte del mundo. Y esa es una de las empresas íconos alemanas. Entonces, tú me dices a mí, ¿por qué tenemos que ser lo único nosotros que no? El interés nacional es el interés nacional, es el interés nacional lo que debe guiarnos. Ingeniero, yo quiero destacar que usted manda y también va, o sea, es un hombre de mucha energía y tiene que ser así para un cargo tan demandante. Eso le ha permitido tener los bonos muy altos en una de las posiciones que usualmente quema rápido a los ministros. Quiero preguntarle sobre la autopista Santiago-Navarrete. Es un proyecto que recientemente fue paralizado por razones que no quedan claras, por lo menos hacia la opinión pública, y que es un gran desafío y una espera también, que ha sido importantizada por todos los sectores que hacen vida nacional ahí. Tenemos puertos, mucho tránsito, estrechez, accidentes. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, Navarrete, Puerto Plata, no Santiago, Navarrete, Puerto Plata. Porque Navarrete, Santiago, Navarrete fue rehabilitada y ampliada. No, Navarrete, Puerto Plata. La parte de Navarrete, Puerto Plata, hemos estado trabajando y la paralizamos en los últimos 2 o 3 meses por 2 temas fundamentales. Quisimos hacer un análisis de nuevo, detallado del presupuesto, porque se nos estaba saliendo de presupuesto. Porque cuando el tramo Maimón-Puerto Plata, que va tipo bulevar a 4 carriles, que pasa por el vertedero, ahí encontramos lugares donde tuvimos que sacar materiales a más de 15 metros de profundidad. Entonces, hay que revisar los alcances, porque ahora, en teoría, uno no debe pasarse de lo que tú contrataste más un 25%. Eso pudiera llevarse a discusión si sí o si no. Y está pasando en otros países del mundo, donde hay obras que tú las empiezas, tú tienes estudio de suelo y todo, pero cuando tú empiezas a ejecutar la obra, es que tú sabes que lo que tú encuentras ahí abajo. ¿Y cuál sería el pronóstico ahora entonces? Entonces nosotros queremos terminar para febrero del año próximo, queremos ver si terminamos completamente de Maimón a Puerto Plata. Ahí también hemos estado haciendo unos cambios en el rediseño, porque a los pescadores de Maimón estamos haciendo una variable para salirnos del área de los pescadores de Maimón y crear ahí un parador turístico. Si ustedes no han ido a comer pescado ahí, seguro. ¿Quién no ha ido, verdad? Claro, qué sabroso esos pescados. Entonces estamos haciendo con parqueo y todo eso y sacando la carretera, lo que llamamos una pequeña variante. Por igual, en la entrada de Cofresí se ha estado discutiendo si hacemos un paso a desnivel para poder entrar y salir de Cofresí, donde está el proyecto turístico más importante de Puerto Plata. Y entonces hemos estado analizando todo eso, pero ya vamos a arrancar de nuevo. La tentación era... Y otra cosa, estamos ampliando y reconstruyendo, y esa va aceleradamente la carretera turística
Gregorio Luperón, Sí, la que sale de esa va muy Gurabo acelerada. a la Gran Parada. Y hemos estado haciendo un A Puerto trabajo. Plata por la montaña. Sí, por la montaña, pero estamos haciendo 267 alcantarillas, creo que tiene, que tiene en concreto. Y creo que tenemos más de 25 muros de contención en concreto armado, no de muros de gavión. ¿Sabe que ese fue un suelo de deslizamientos y derrumbes? Precisamente. ¿Qué garantías genera esa obra? Bueno, lo que estamos haciendo es para que no se sucedan las cosas que se venían sucediendo, que tan pronto metían correntía de aguas importantes, habían derrumbes. Pero definitivamente estamos haciendo un trabajo dentro de lo que el presupuesto y las inversiones permiten, lo mejor hecha posible. Pero con la naturaleza nadie puede. Ese es un suelo que presenta una falla geológica y de vez en cuando tenemos, qué sé yo, 20, 30 temblores al año en el país y van requebrajándose, van abriéndose grietas, vienen grandes tormentas de agua. Si hay un talud que falla y el talud no tapa la alcantarilla, ya entonces no podemos drenar las aguas y las aguas comienzan a socavar. Porque pudiésemos hacer una carretera a prueba de catástrofe natural. Bueno que sí, pero ¿cuántos miles de millones de dólares costaría? Claro. Gonzalo Castillo, la tentación de seguir hablando con el ministro de Obras Públicas es grande, pero también estamos hablando con un miembro del comité político, un dirigente importante del PLD, bueno, del poderoso comité político, además un hombre de todos los afectos del presidente Danilo Medina. En esta circunstancia hablemos un poco de política. ¿Qué le parecen los caminos posibles del PLD? Hay la opción de modificación constitucional, llevar el artículo transitorio al Tribunal Constitucional, negociación de Medina y Fernández y escoger un delfín. ¿Cómo ve Gonzalo, el dirigente político, no el ministro, el escenario político PLDista con esas opciones? ¿Por dónde le gustaría a usted que se fuera su jefe político? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que nosotros confiamos mucho en la sabiduría y la experiencia de los miembros del comité político del PLD, que es el órgano ejecutivo del comité central. Y nosotros hemos sustentado la tesis de que debemos esperar a partir de la mitad del año próximo, que comienza ya a ser un año preelectoral, ver en qué está el pueblo, qué es lo que quiere el pueblo o a quién es que quiere el pueblo. Porque de nada sirve que el PLD lleve un candidato que vaya a perder las elecciones. Y yo pienso que en el comité político todo el mundo está claro. Entonces, este momento, este año, un año de trabajar y trabajar. Y entonces, porque nosotros fuimos elegidos y estamos como gobierno de nuestro país, es para trabajar y mejorar las condiciones de vida, para llevar bienestar. Si nos dedicamos a la política, vamos a hacer una pobre gestión, porque no se pueden hacer las dos cosas juntas. O tú estás en trabajo, o tú estás en política, porque la política es muy absorbente. Y el que quiere, bueno, entonces debe estar fuera del gobierno y hacer su trabajo. Pero el argumento de que hay que esperar qué piensa el pueblo se oye bonito para el interés PLDista, pero por la institucionalidad democrática ese no puede ser el argumento. O sea, el argumento del PLD para una modificación constitucional o llevar algo al Tribunal Constitucional no puede ser porque al PLD le interesa que su mejor candidato, que Danilo Medina, que es su mejor candidato, pues vaya. En ese sentido hay un asunto de institucionalidad, de respeto a la ley. En la actualidad no puede ser. Entonces, usted ve mejor la modificación constitucional o un recurso al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el transitorio, o insisto, el entendimiento, porque los dos tienen la capacidad para dañar el sancocho, Fernández y Medina, el entendimiento entre ellos y un tercer hombre, mujer. ¿Por dónde se va Gonzalo Castillo? Bueno, lo primero es decirte que cuando yo hablo de esperar la segunda mitad del año próximo, yo no estoy hablando de nada en específico. Yo estoy hablando de que el PLD, el gobierno y sus funcionarios deben dedicarse a trabajar. Y a mitad del año que viene, entonces ver el tema político y ver entonces en qué está el pueblo. Si es un tercero, si es un cuarto, si es un quinto, si es un pasado, si es el mismo. Yo no sé de eso. No sabe usted. Usted es miembro del comité político. Mira, yo, y de cosas jurídicas yo no sé, no sé ni entiendo. Yo sé que, porque me lo han explicado, que la Constitución cuando arranca dice que el pueblo es el verdadero soberano. Y es como debe ser, el pueblo debe ser el dueño de su destino. Ministro, hasta ahí usted dijo lo que piensa. Entonces ahora, como un hombre cercano del presidente, me gustaría preguntarle, cuando están en esas reuniones de terraza, estamos compartiendo, hablando de cómo vemos el país, de cómo vemos nuestro gobierno, ¿cómo le responde ante esa misma pregunta el presidente Medina? No, es que nosotros no hablamos de eso.
nada más hablamos de trabajo. ¿Cómo vemos el país? Tengo que preguntárselo, no se lo pregunto. Tú sabías la respuesta, pero había que hacer la pregunta. No, pero déjame decirte, ¿cómo vemos el país? Lo vemos muy bien, de eso sí hablamos mucho, de cómo ve el país, cómo está el país con su estabilidad. Pero nosotros hemos sustentado la tesis de que el presidente está cambiando a la República Dominicana, la está cambiando para bien, que él representa el cambio positivo y las transformaciones para buscar una mejor vida para todos los dominicanos. Y tú me dices, ¿pero por qué te hace decir eso tan categóricamente? Yo te digo, bueno, hablemos de cualquier sector de nuestro país, hablemos de educación, hablemos de salud, hablemos de infraestructura, hablemos de agropecuaria, hablemos de crecimiento económico, hablemos de todo lo que tú quieras, y tú verás que el país avanza a pasos gigantes hacia una mejor condición de vida para todos nuestros ciudadanos. Recuerde aquello de que culebra no cae en lazo. No, esto no es fácil. Pero Gonzalo Castillo, un empresario hecho a sí mismo, que viene de abajo, exitosísimo empresario, de repente ganó su gran amigo Danilo Medina y acepta ser ministro. Al aceptar ser ministro le entra el gusanillo de la política, terrible ese gusanillo. Entonces, yo estoy hablando con el próximo candidato presidencial o candidato a senador, o yo lo veo medio como alcalde del Distrito Nacional. ¿Qué le gustaría? ¿Por dónde están los intereses y las preferencias de Gonzalo Castillo? En confianza, que ya tenemos un rato hablando, ya que hay confianza. Terraza, ¿no? Sí, hombre, estamos en la terraza. No, nada de eso. Nosotros nunca hemos aspirado ni aspiramos a posesión electiva alguna. Nosotros, desde ahora ya cuando lo seamos liberados de esta posición, volveremos a nuestras empresas a seguir trabajando como lo hemos hecho. Oh, pues mire, permítame felicitarle, discreto. limpia saquismo aparte, permítame felicitarle, porque aquí hay gente que se va a matar para ser el muerto en la funeraria. Y yo creo que esa es una excelente decisión. A mí me parece muy bien. Desde ahí se puede, creo que, ayudar mejor a su presidente amigo. Y la situación interna del PLD, ¿cómo la ve Gonzalo Castillo? Porque hay un problema. El líder de la oposición ahora es el mismo PLD. Se están matando. Y ambos, yo reitero, Fernández y Medina tienen la capacidad de evitar el triunfo del otro. ¿Qué le parece? Opciones, ¿cómo usted ve ese PLD? ¿Qué se puede hacer para recuperar esa unidad perdida, por lo menos mediáticamente? Porque el que entra a Twitter sale huyendo. Bueno, llegado el momento, pasará lo que tiene que pasar, que es la unidad del PLD. Nosotros, por eso te dije que el PLD está conformado, su dirigente, por gente de vasta experiencia política, y nosotros no somos locos para dejar que este partido, que es un instrumento que creó y fundó el profesor Juan Bosch para trabajar por este pueblo, permitir que por asuntos meramente de ambiciones personales se pueda dividir. Sus relaciones con David Collado, se dice que el mejor alcalde del distrito es el ministro de Obras Públicas. ¿Cómo están esas relaciones? ¿El elemento político partidario no ha evitado una buena relación, colaboración entre ustedes? No, muy buena. Incluso hace unos días hablamos sobre el hoyo de la Meriño. Un hoyo que se abrió en la Meriño. Sí, okay. Ya desde ayer estamos trabajando para resolverlo. Nosotros vivimos bachando todas las calles de la capital, tenemos algunos corredores donde incluso ayudamos en la limpieza, en el paisajismo, los jardines y todo eso. Trabajamos en conjunto porque al final, cuando los dominicanos trabajamos juntos, sin bandería política, somos capaces de hacer grandes transformaciones en favor de nuestro pueblo. Y eso es lo que tenemos que entender, que aparte de los colores, primero somos dominicanos y aquí nadie está pensando en irse a vivir fuera. Sí, ministro, el tema de los peajes es importante porque se han hecho muchas inversiones en estructuras que tienen que recibir mantenimiento. ¿Cómo está funcionando esa dinámica? Recuerden que ahora tenemos una administración que tiene que rendirles a ustedes ese servicio justamente, tanto desde el punto de vista de los recursos como de la ejecución del mantenimiento de esas mega autopistas que han construido. ¿Cómo va la cosa? La cosa va muy bien. Este año tenemos un crecimiento al cierre del 30 de julio. De 12.7% en las recaudaciones de los peajes este año. Incluso en el año anterior, en el 2017, crecimos cerca de 16%. Es un fideicomiso que funciona muy bien. El fiduciario es el Banco Reserva. El Banco Reserva es que recauda el dinero todos los días. Nosotros no tocamos un peso de eso. Eso va a una cuenta.
y nosotros, en la unidad ejecutora que se llama RD Vial, que es el fideicomiso, se dirige eso como si fuera una corporación privada y lo preside el comité técnico, y el comité técnico está conformado por el ministro de Hacienda, que es el presidente del comité. El vicepresidente es el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, miembro del administrador del Banco de Reserva, y nosotros como ministro de Obras Públicas fungimos como secretario. ¿Por qué el ministro de Hacienda y por qué el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo? Bueno, porque ese dinero es para hacer infraestructura. Y como son dinero, tiene que estar el custodio de los dineros del pueblo, que es el ministro de Hacienda, y el que planifica economía y desarrollo para las obras. Entonces eso funciona muy bien, y ahora viene un nuevo fideicomiso que pienso que ya quizá la semana que viene saldrá a la luz pública, que se llama Parquéate RD. Ah, pero eso suena interesante. Ese fideicomiso. Desarrolle eso, ¿qué quiere decir eso? Parquéate RD, nosotros nos va, Parquéate República Dominicana. Ajá, ¿qué es eso? Eso es la construcción de parqueos, donde oficinas públicas están, por sus funciones, han creado un problema de tránsito en las zonas de influencia, porque no tienen parqueo suficiente. Pero sin embargo sí tienen un buen solar y tienen un parqueo a nivel de superficie. ¿Qué pensamos? Por ejemplo, donde hay 150 parqueos, podemos hacer una estructura de 8 niveles de parqueo y tener 700, 800 parqueos. Resolvemos el problema de toda la zona de influencia, y eso es uno de los elementos del plan maestro de mejoras y reorganización de todo el tráfico de la capital y el Gran Santo Domingo, que ha diseñado el presidente Danilo Medina. Muchísimas gracias, todo un placer conversar con el ministro de Obras Públicas, que cuidado, también es un importante miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Ministro, no se aleje tanto, porque es importante uno saber cómo va un ministerio tan fundamental para el desarrollo del país, sobre todo para que el Estado, los gobiernos vayan pagando esa deuda social acumulada. Y no olvide que Baní espera. Iremos para allá. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias a ustedes.